Me equivoqué. Espérenme. Tum, tum, tum. Esta era. Bienvenidos, alumnos del segundo año medio A y segundo año medio C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Nos encontramos en una nueva clase de química, ya es la número 14 y le damos la bienvenida al mes de junio. Paso recordando por aquí que ya estamos viviendo el último mes de nuestro primer semestre. Por lo tanto, todos aquellos alumnos que tengan notas pendientes, mándenme un correo, acérquense para saber que ustedes están interesados, ¿ya? Uno puede flexibilizar, chiquillos, y entender todas las situaciones siempre y cuando uno se entere de dichas situaciones. Si a alguien le ocurre algo y no me lo cuenta o no se lo cuenta a su profesor jefe, ya nosotros no vamos a tener forma de, por más que queramos, de ayudar, ¿ya? Entonces mi consejo es que no esperen el último día antes de salir de vacaciones. Profe, le debo 3 pruebas, le debo una guía, no hice nada en Classroom. Profe, disculpe. Yo, chiquillos, no tengo intención jamás, jamás, jamás de perjudicarlos, pero sí ustedes están creciendo y tienen que ser responsables de todos los compromisos que tienen con respecto a su educación. ¿Ya? Recuerden que el colegio es importante en la medida de que ustedes lo hacen ser importante. Si a ustedes no les importa, no tenemos nada que hacer, ¿ya? Pero como yo sé que son niños de bien y niñas de bien, acérquense a mí, profe, ¿cómo lo puedo hacer? Mire, debo esto, debo lo otro, profe, me cuesta, ¿ya? Siempre está la instancia para poder conversar. Perdón, ahora sí. Hola Martín, bienvenido. Vamos entonces. Si ustedes se recuerdan, nosotros cuando empezamos a trabajar con las soluciones químicas, yo los invité a un viaje virtual. ¿Se acuerdan dónde fuimos o no? A ver si alguien se acuerda. La playa. ¡Ájale! Benja, excelente. Hola Clemente, excelente. Fuimos a la playa, ¿se acuerdan que yo puse una imagen y los teletransporté? Y nos fuimos a la playa y nos empezamos a dar cuenta de que en realidad en el lugar donde estuviésemos estábamos rodeados de materia y que esa materia nosotros antes la clasificábamos solamente como átomos y como moléculas. En primero medio todo el rato era cuántos átomos hay, cuántas moléculas, cuál es el subíndice, cuál es el coeficiente estequiométrico. Pero resulta que ahora en segundo ya no solamente estamos hablando de los átomos y las moléculas, sino que también de que esta materia la clasificamos como sustancias puras y como mezclas. ¿Cuáles eran las sustancias puras, chiquillos? Los elementos y los... Y los compuestos, Cata, excelente, muy bien. Y recordemos que estos elementos los encontramos en la tabla periódica y cuando ellos se van mezclando entre sí, forman los compuestos. Pero así como existían las sustancias puras, también existen las mezclas. ¿Qué tipos de mezclas conocemos? homogéneas y heterogéneas. Ya, ¿y nos podrías decir, Cata, cuál es cada una de ellas? ¿O algún otro compañero que sepa? ¿Cómo diferenciamos esos tipos de mezcla? Que en la heterogénea se pueden diferenciar los componentes que tiene y en la homogénea no. Muy bien, Camila, excelente. Es decir, nosotros ya sabemos que la materia está compuesta por átomos y por moléculas, pero que también podemos clasificarla según la mezcla que ellas estén formando cuando se juntan, a través de mezclas homogéneas cuando solo hay una fase y mezclas heterogéneas cuando hay 2 o más fases, ¿ya? Entonces resulta que todo eso nosotros lo evaluamos en la primera prueba y lo evaluamos de tal forma que ustedes tenían que clasificar qué tipo de mezcla era y también aplicar el concepto de qué técnica de separación sirve para poder separar, por supuesto, estos compuestos o elementos que estaban presentes en una mezcla. Pero resulta que luego de rendir esa prueba, nosotros ya empezamos a ser más específicos en lo que empezamos a estudiar y hablamos del concepto de coloide, de suspensión y de solución química. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la característica más importante de esos 3 tipos de mezclas, chiquillos? De la
suspensión, coloide y solución? Yo les mostré una imagen y se diferenciaban por algo. ¿Cuál era ese algo? Ah, lo tengo en la punta de la lengua. ¡Vamos, Cata! ¿Por lo que, ¿Cuál era profe? ese? ¿Por qué diferenciábamos las suspensiones, los coloides y la solución química, Agustín? Esa es la pregunta. Por los Su tamaños. Excelente, por el tamaño de las partículas que componen ya ese tipo de mezcla. ¿Las suspensiones tenían las partículas más grandes o más pequeñas? Profe, Mediana. Medianas, pero si las comparábamos las tres, ¿cuáles eran las partículas más grandes? Si comparábamos suspensión, coloide y solución. ¿Quién tenía las partículas más grandes? A ver, aquí me llegó un mensajito. Qué extraño, Fernanda, pero bienvenida, no se preocupe. Muy bien, Sebastián, la suspensión era aquella mezcla que tenía las partículas más grandes. Eran del tamaño de una pelota de tenis. Chiquillos, así de grande. ¿de qué, profe? ¿De qué estamos hablando, Agustín? Los coloides X. De la suspensión, del tamaño, ¿cierto? Estamos Ah. hablando del tamaño de las partículas. Entonces, si yo les pregunto, ¿son tan grandes las partículas de una suspensión como una pelota de tenis? ¿O son grandes respecto a un análisis también referido a lo pequeño? Sí, son grandes molecularmente, así por así decirlo. Eso, muy bien, son grandes pero pequeños. O sea, eso, muy bien, María Belén. ¿Ya? Entonces nosotros recordemos que cuando las partículas son muy grandes, ocurre un fenómeno. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno de que las partículas bajaban por efecto de la atracción de gravedad, de la aceleración de gravedad, chiquillos? ¿Cómo reconocíamos eso? Yo les dije una palabra que empezaba con S. ¿Se sedimentan? Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que fue Cata. No, Camila parece. No, yo no fui. La Camila parece que fue. Camila. Sí, profe, yo fui. Excelente, muy buen aporte. Cuando las partículas son muy grandes, como tienen mucha masa, ya sedimentan. Es como lo que ustedes pasarían, yo creo que cuando ustedes eran más pequeños, o tal vez sus abuelitas, cuando toman tecito, ya, ellas untan en la galletita en el tecito, ¿cierto? Y en la galletita como que se empieza a desgranar y resulta que cuando terminan de tomarse el tecito, hay unas partículas al fondo de la taza. Eso que ocurre, ese efecto que pasa, es la sedimentación debido al tamaño de esas miguitas de galleta, ya eso sedimenta, eso cae por efecto de su propia masa, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos obviamente presentes en el planeta Tierra y aquí hay una aceleración que nos mantiene unidos al centro de ella, que es la aceleración de gravedad. Pero ahí me voy a la clase del profe Saúl, entonces como estamos en química, me tengo que quedar aquí. Sedimentación, María Belén. Sedimentación. Esa es la característica de por qué las partículas caen o se aconchan, que es lo que uno dice, uy, mira, hay un conchito. A eso se refiere. Pero resulta que no nos quedamos solamente en suspensiones, en coloides, sino que nos fuimos a las soluciones. Y la clase pasada, chiquillos, ¿qué conceptos aprendimos? ¿Qué aprendimos la clase pasada? Las soluciones insaturadas. Ya, Cata, muy bien. ¿Qué más? En el momento, déjeme acordarme. Yo la espero. A ver, ¿quién más? Eran las soluciones insaturadas, sobresaturadas y saturadas. Muy bien. ¿Y de qué dependía eso? De cómo el vasito estaba lleno o no. No sé si me explico bien. Ya, pero ahí ¿qué reconocíamos? Habían unas palabras importantes que nosotros acuñamos la semana pasada. Yo sé que el Benja nos quiere decir. Soluto y solvente. Excelente, Benja. Las palabras eran soluto y solvente. Recordemos que el soluto era aquel Lo que diluido y está... lo concentrado. Ya, también lo diluido y lo concentrado. Muy bien, Sebastián, Agustín y Benja. Cuando hablamos de soluto nos estamos refiriendo a quién se va a disolver
en un solvente. Y por eso la clase del día de hoy tiene como objetivo, ¿ya?, identificar la cantidad de soluto y solvente presente en soluciones químicas, relacionándolos con el término de concentración. Es decir, hoy día lo que vamos a hacer, vamos a retroalimentar la actividad que yo dejé en el Classroom y de esa forma vamos a dar paso a un nuevo concepto que se llama concentración. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Los dejo pero invitadísimos y me voy a apurar porque el tiempo apremia, ¿cierto? Y vamos a partir, primero que todo, dando el temario de la prueba. El temario de la prueba, chiquillos, la prueba ¿cuándo va a ser? El día viernes 11 de junio. Es decir, en 2 semanas más ustedes tienen su prueba. La prueba, ¿qué es lo que voy a evaluar en ella? Primero, el concepto de materia como sustancia pura y las mezclas. Segundo, los tipos de mezclas, que eso ustedes ya lo manejan porque lo evaluamos también en la prueba anterior. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Tercero, los tipos de mezclas, que fue lo que acabamos de hablar. Suspensiones, coloides y disoluciones. Las características de ellas. ¿Qué pasa con el tamaño de sus partículas? ¿Cuáles son más grandes? ¿Cuáles son más pequeñas? ¿Qué tipo de mezclas son? Menos el coloide. ¿Se acuerdan que los coloides era como que podía ser homogénea y también podía ser heterogénea? ¿Por qué? Porque sus partículas tenían un tamaño medio, pero ya se mezclaban, pero no completamente, ¿ya? Por eso no voy a preguntar qué tipo de mezcla es un coloide para que no se forme un debate en la prueba, ¿ya? Y por último, y no por eso menos importante, el concepto de disolución química. ¿Qué es lo que vamos a preguntar aquí? ¿Qué es soluto? ¿Qué es solvente? ¿Qué es una solución? ¿Qué significa la solubilidad? ¿Qué factor afecta la solubilidad? ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones saturadas, insaturadas, sobresaturadas? Y por último, ¿qué se define como concentración química y cómo podemos aplicarla en diferentes no ejercicios todavía, porque no entra cálculo en la prueba, pero sí ir reconociendo en la medida que yo, por ejemplo, les pueda mostrar una imagen, saber cuál es más concentrada, cuál es menos concentrada, según sus características físicas, como lo hicimos en la evaluación formativa del Classroom. ¿Ya, chiquillos? Eso como temario. Pero resulta que la semana pasada yo les anticipaba que iba a subir una actividad y el día jueves yo publiqué una actividad en Classroom que tenía que ver con una evaluación formativa de soluciones químicas. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Responder esos 2 ítems, ¿ya? Que eran bastante amigables, chiquillos, ¿ya? En función de que tenían que ver una imagen e interpretar. Entonces, hoy día vamos a trabajar en eso. Importante que cumplan con el plazo establecido en las tareas, ¿ya? No porque yo sea pesada o porque sea cuadrada, sino que porque es justo para todos, que si yo voy a retroalimentar una actividad, no haya posibilidad de enviarla porque sería estar haciéndoles yo misma la tarea a ustedes, ¿ya? Así que eso. Respecto a la participación, recuerden, si alguien no está unido al Classroom, pídame a través del correo electrónico cuál es el link, consígaselo con su compañero, pregúnteselo a su profesora jefe. Siempre, chiquillos, todos vamos a estar con la intención de ayudarnos, pero no se queden fuera de eso. Porque si ustedes llegan al final del año o al final del semestre, profe, yo no sabía que había Classroom, significa que usted no me escuchó en todo el semestre. ¿Ya? Eso. Ah, qué bueno, Fernanda, me parece excelente. Entonces, en esta primera actividad nos pedían observar las siguientes soluciones e identificar cuál era el soluto y cuál era el solvente. Y aparte, indicar en qué estado de la materia se encontraba cada uno de ellos en cada caso. ¿Ya? La primera solución era vinagre. ¿Qué pudieron averiguar ustedes, chiquillos, acerca del vinagre? ¿Cómo lo clasificaron en la actividad? Yo, momento. La escuchamos, Cata. En soluto puse que era ácido acético Ya, y en el disolvente que era agua. muy bien. ¿Por qué? Porque yo me imagino que algunos de ustedes dijeron, pero vinagre, yo no sé quién compone el vinagre. Entonces googlearon Sí, ahí, me pasó. googlearon vinagre y apareció que su principal soluto, ya, o su principal componente era el ácido acético.
¿Ya? Entonces el soluto es este ácido que le da ese sabor que cuando aliñamos una ensalada uno dice, ¡uh! ¡Qué ácido pero a la vez qué rico! ¿Ya? Y obviamente quien forma esta solución es el solvente universal que se conoce como agua. En este caso, ¿en qué estado está la solución, chiquillos? Líquido. Al estado líquido. ¿Y sus componentes? ¿En qué estado estarán? El ácido acético, ¿en qué estado estará? Líquido. Líquido. Ahí yo les voy a dar un tip. La mayoría de los ácidos, chiquillos, están siempre en estado líquido. ¿Ya? Son, creo que casi todos. De la misma forma, vamos a hacer letra B. Tenemos aquí una tacita de café. Cuéntenme. ¿Cuál es el soluto? ¿Cuál es el solvente? Lo digo yo, mejor me callo, profe. A ver, Cata, preguntémosle a los compañeros. ¿Alguien más quiere participar? A ver, ¿quién más quiere Eh, participar? Ya, lo escucho, Agustín. ¿El soluto sería el agua? Ya, pues, Agustín, a ver. ¿El café? Perdón, profe. Ya, pues, a ver, seriamente, vamos otra vez, comenzamos. Ya, Agustín, número 2, solución, café. Respóndame. Profe, ya me dio vergüenza. ¿Le dio vergüenza? No, le dé vergüenza. Vamos juntos. Entonces el Agustín probablemente quiso decir que esta solución estaba compuesta por café y agua. ¿O no, Agustín? Sí, sí, profe. ¿Eso era? Ya. ¿Y Sí, cuál está en profe. menor proporción, Agustín? ¿El café o el agua? Café. Entonces el que café. estaba en menor proporción, ¿cómo se llamaba? Solvente. Soluto. El que está en menor proporción, en menor cantidad, soluto. Entonces, aquí en esta solución tenemos soluto, café, estado sólido porque es grano, ¿cierto? Y solvente, agua. ¿En qué estado estará el agua, Agustín? Caliente. El agua, pues, obviamente en estado líquido, ¿ya? Ay, profe, sí, Cristian. Concéntrese nomás, Agustín, no se preocupe. Yo valoro que siempre participa en mis clases, ¿ya? Si a alguien le faltó poner algo, chiquillos, no se preocupen, ¿ya? ¿A qué me refiero con que no se preocupen? Si tuvieron la intención de hacer la tarea, yo siempre voy a valorar eso, ¿ya? Para mí eso es lo más importante. Si le faltó poner en qué estado estaban, bueno, eso es para que para la próxima tienen que leer bien las instrucciones, pero no se desmoralicen ni se sientan mal, ¿ya? Lo mismo, si estamos participando en la clase y alguien se equivoca, no pasa nada, estamos aprendiendo. Yo me puedo equivocar, ustedes se pueden equivocar. La intención de una clase es aprender, y uno donde más aprende es cuando se equivoca, ¿ya? Entonces, vamos con nuestra solución C, que dice que es bronce. ¿Qué averiguaron ustedes? Profe, yo aquí tuve un colapso con el bronce. Tipo, sé que el soluto era estaño y el solvente era el cobre, pero lo que me dejó así en estado mal fue el estado. No sé si ponerlo como líquido. Ya, muy bien, ¿Qué Cata. estado? ¿En qué estado se encuentra cada uno de ellos? Fíjese, cuando nosotros hablamos del bronce, y eso para ustedes les va a servir mucho si es que hablan con sus papás, con sus tíos, abuelitos, ¿ya? Explicarles que el bronce es una aleación. Por durante mucho tiempo se pensó que el bronce era un elemento químico, ¿ya? Pero el bronce no es algo que nosotros encontremos en la naturaleza propiamente tal, sino que lo encontramos como una aleación. Una aleación es una mezcla de dos o más elementos químicos que forman este compuesto que se llama bronce, ¿ya? Y que en este caso, tal cual como lo dijo Cata de excelente forma, el soluto es el estaño porque está en menor cantidad y quien está en mayor cantidad es el cobre. La mayoría de las veces los minerales los podemos encontrar en estado sólido o en estado líquido, ¿ya? Pero si nosotros analizamos esta solución, nosotros ya vemos que está en estado sólido porque obviamente está formando esta ollita. ¿Y de qué va a depender el estado del soluto o del solvente? De las características que tengamos antes de realizar la reacción. Así que, Cata, es absolutamente normal que usted se pregunte en qué estado estará. ¿Por qué? Porque no sabemos las condiciones. Usted sí me puso el estaño que está en estado sólido porque se encuentra como un mineral. Ok, no hay problema. Si me puso el cobre en estado líquido porque el cobre para ser mezclado tiene que estar fundido, no hay problema. ¿Ya? Eso Ya. con respecto al tema del bronce, porque obviamente es más complicado porque se trata de elementos propiamente tal, pero muy bien. Sí, Letra le tengo que preguntar a la mitad de mi familia y me dijo, no, maravilloso, es sólido.
Maravilloso, maravilloso, muy bien. Ya de eso se trata y cuando nosotros vayamos aprendiendo también lo disfrutemos y seamos capaces de ser pequeños investigadores y darnos respuestas a nuestras interrogantes. Muy bien, Fernanda, excelente. Letra D, la bebida, chiquillos. Esta bebida gaseosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es su composición, soluto y solvente? A ver. Nadie la hizo. Yo Pobre bebida. La Cata gozó toda la tarea. A ver. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. A ver, ¿quién dijo yo sí? Ya, Benja, lo escuchamos. Ya. El soluto es dióxido de carbono, Ya, el solvente es agua muy bien. y el estado es líquido. Muy bien. ¿El estado de qué? ¿De la solución o del soluto o del solvente? Del solvente. Del solvente en estado líquido. Muy, muy bien. Entonces, chiquillos, importante, cuando nosotros hablamos de la bebida, por ejemplo, en la clase con el segundo medio B me pasó delante, que alguien me dijo, profe, pero es que yo puse que el solvente, que el soluto era el azúcar. Y otros también me habían hablado de que el solvente era el dióxido de carbono que proviene, por supuesto, del bicarbonato que hace que esto tenga espuma y que nos dé esa sensación de gas en la boca burbujeante y todo el asunto, ¿ya? Pero eso va a depender, porque en este caso la Coca-Cola tiene muchos componentes, ¿ya? Entre ellos tiene ácido fosfórico, ¿cierto? Tiene esta fórmula mágica que nadie conoce, tiene cafeína, tiene dióxido de carbono, como nos decía Benjamín, pero entonces, si alguien puso un soluto distinto, no hay problema, tampoco se preocupen. Excelente trabajo, Benjamín. Vamos ahora, ¿quién quiere Profe, yo participar? puse azúcares y saborizantes. Excelente. ¿Se da cuenta, Bastián? Que eso va a depender de cómo lo hayan tomado. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola tiene muchos compuestos ahí que forman esta fórmula especial. Excelente, Bastián. Letra Más de E. uno no debe hacer mal, pero por lo menos es rica. Es un poco bastante adictiva. Ya provoca una ansiedad, una ansiedad maravillosamente mala porque uno no puede dejar de tomarla, ¿ya? Pero hay que tomar agua, chiquillos. Vamos, letra E, agua de mar. ¿Quién me cuenta esta? A ver, La sal. ¿qué es la sal? La sal es el soluto, ¿no? Excelente. ¿Y el solvente? El agua. Excelente. Vamos entonces ahora, finalmente, al aire, para que pongamos velocidad a nuestra clase, chiquillos. Soluto, ¿lo puedo decir o no? Dígalo nomás, Bastián. Nitrógeno. ¿El soluto es el nitrógeno? El nitrógeno. ¿Ya? ¿Y Yo por lo qué? puse de otra manera. A ver, sí, aquí se va a armar un debate. Cuéntenos cómo lo puso usted. Yo coloqué en soluto oxígeno, dióxido yo de creo que- carbono, vapor y en solvente puse el nitrógeno. Ah, ¿sí o no, Bastián? Me confundí, profe, mi error. Ya no hay problema, ahí vamos a aprender todos. Recordar que el aire es una solución gaseosa, donde ya vamos a reconocer que hay muchos elementos y compuestos gaseosos que forman este aire. El que está en mayor proporción se llama nitrógeno, por lo tanto lo definimos como un solvente. Mientras que los gases que están en menor proporción, como el dióxido de carbono, el oxígeno, ¿ya? Y otras trazas de otros elementos, ya forman lo que es el soluto. Así que excelente, chiquillos. Gracias, Bastián. Gracias, Cata. Benjamín. ¿Quién más participó? Que no se me quede nadie. En el chat, Fernanda. Agustina anduvo por ahí también. Todos. Excelente. Entonces, para que no se nos olvide, vamos a recordar conceptos importantes. El soluto es la sustancia que se disuelve en otra. Se reconoce también como fase dispersa y es quien está en menor proporción dentro de dentro de la solución, perdón. Y el solvente es lo contrario, es la sustancia que va a disolver a otra, que le va a decir, hey tú, bienvenido, yo te abrazo y formamos una mezcla homogénea que se llama solución química. Se denomina también al solvente como la fase dispersante, ¿ya? La fase dispersante es aquella que va a recibir a la fase dispersa para formar la solución y en la mayoría de los casos el solvente se encuentra en mayor proporción. Por eso era tan importante que identificáramos anteriormente cuál era el soluto y cuál era el solvente. Ya, chiquillos, eso como parte número 1 de la tarea.
Pero había una parte número 2 que también estaba entretenida porque también tenía imágenes. La parte número 2 decía, observa las siguientes soluciones y clasifíquelas en saturadas, insaturada y sobresaturada, justificando su decisión en cada caso. Dejo el micrófono a libre disposición para quien me quiera responder cómo abordaron este segundo ejercicio. Los escucho. Nadie hizo la voz. No puede Yo, ser. profe. Yo, A profe. ver, por ahí, a ver. Ya, Benja. Ya. La imagen 1 la puse como saturada. Ya. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? Cata, ¿usted también quería opinar? Yo puse lo mismo. Yo la imagen 2 o la... Ah, me La confundí. 1, Yo a la 1 le puse insaturada. ¿a la 1 le puso insaturada? Sí. Ya, ¿será que está insaturada? ¿Y a la 3 qué le puso? Uy, creo que me equivoqué. Ya, ve, para eso sirven las clases, para que nos demos cuenta. Ya, ¿quién más? ¿Quién más? Yo en la 1 puse saturada y en la 3 puse insaturada. Ya, muy bien. Siga, Benja. En las 2 puse sobresaturada y en la 3 puse insaturada. Muy bien. ¿Y cuál es la justificación que le vamos a dar a esa decisión, Benja? O Bastián, o el compañero que quiera participar. ¿Al por qué está cada una en su posición o cómo? Porque está aquí, perdón, Bastián, no lo escuché. El por qué está cada una con ese nombre saturada y saturada y Sí, sobresaturada. O, sí, esa decisión, ¿por qué? diría que saturada porque no tiene tanto el químico, sobresaturada porque está ahí al punto que se ve tanto el químico, y insaturada porque ya está con él. Porque ya está Ya, excedido. excelente. O sea, en la número 1 vemos como que hay una proporción correcta entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente porque no se ve ni muy transparente ni muy llena como esta sedimentación, ¿cierto? Pero en la número 2 nos vamos y decimos, claro, aquí parece que la cosa está muy concentrada porque se nos formaron estos conchitos de los que nosotros hablábamos, y eso ocurre cuando hay mayor cantidad de soluto que el que puede disolver realmente ese solvente. Porque recuerden que este concepto de clasificación de soluciones está relacionado con la solubilidad, ¿ya? ¿Qué era la solubilidad? Muy bien lo que me respondieron aquí, ¿ya? La solubilidad era la cantidad de soluto que nosotros podemos disolver según el disolvente que estemos trabajando. Y había una variable que afectaba la solubilidad, chiquillos. ¿Cuál era? Yo les dije que la solubilidad se veía afectada, por ejemplo, era distinto si nosotros hacíamos agua con azúcar, con agua caliente y con agua de la llave. ¿Por qué será eso? Era por el tema de cuánto le aplicábamos al producto. Ya, pero ¿qué tiene que ver con un factor importante ahí? ¿Qué pasa cuando yo tengo agua caliente y agua fría? ¿En qué se diferencian esas dos? Por la temperatura. En la temperatura. Por lo tanto, la solubilidad, Camila, excelente, es una propiedad que está relacionada con la temperatura. Si yo aumento o disminuyo la temperatura, la solubilidad va a cambiar. Por lo tanto, para poder comparar, tenemos que tener la misma temperatura, o si no, estamos midiendo cosas que son distintas. Yo no podría decir, por ejemplo, que el agua con azúcar fría, ¿ya? Se disuelve más rápido que el agua con azúcar caliente. ¿Por qué? Porque la temperatura es distinta. Entonces ya no estoy comparando situaciones iguales. Y para nosotros poder comparar soluciones, tenemos que comparar soluciones iguales. Si ustedes se fijan en la imagen, aquí yo estoy comparando las mismas botellas con la misma cantidad de líquido, pero con distinta cantidad de soluto. ¿Por qué? Porque la solubilidad es la cantidad de soluto disuelto en cierta cantidad de solvente a una cierta temperatura o a una temperatura determinada. ¿Y qué nos sirve eso? Nos sirve para clasificar soluciones insaturadas, que es cuando tenemos menos soluto que el que realmente podemos disolver, soluciones saturadas, que es cuando es la cantidad de soluto exacto que puedo disolver, y soluciones sobresaturadas, que es cuando el soluto es mayor que la cantidad real que se puede disolver en esa solución. ¿Ya, chiquillos?
Entonces, ante eso, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo podemos comparar soluciones según la cantidad de soluto presente? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿En qué nos fijamos? Por ejemplo, del producto que se echó. ¿En cuánto echamos? ¿Y cómo se llama ese concepto de cuánto echamos? ¿A qué nos referimos? Si yo, por ejemplo, me voy a preparar una leche, ¿ya? La mayoría del tiempo, ¿cierto? Nosotros echamos la cantidad de leche o la cantidad de líquido que nos cabe en la taza. Pero si yo le echo una cucharada de azúcar y usted le echa 2 cucharadas de azúcar, ¿cómo podemos saber qué solución es más concentrada, por ejemplo? ¿Quién tiene más? Lo dulce que está. Lo dulce que está, pero mire, en la mañana, en el segundo medio B, me respondió algo muy parecido a lo que me dijo Agustín. Pero ustedes no creen que será muy subjetivo el saber lo dulce que está, porque por ejemplo lo que para mí puede ser dulce, para ustedes puede ser desabrido. Y la química no puede trabajar con esa subjetividad, o sea, yo no puedo ir a un laboratorio y decir, uy, esto está medio salado, uy, esto está medio ácido. Yo no puedo probar, yo no puedo hacer un análisis sensorial porque son químicos, siempre son peligrosos ya al momento de ingerirlos. Por lo tanto, cuando nosotros queramos comparar soluciones, chiquillos, vamos a acuñar un concepto muy importante que tiene que ver con concentración química. La concentración es aquella característica que nos va a permitir a nosotros comparar soluciones y saber cuál es más concentrada y cuál es más diluida. ¿En base a qué? Al mismo concepto de solubilidad, pero ahora identificando la cantidad de soluto que se encuentra diluida en una solución. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2 vasos, y en cada uno de estos vasos tengo un volumen de 1 litro, tengo 1 litro aquí y 1 litro acá, y resulta que le voy a echar 2 cucharadas de sal y a esta le voy a echar una pizquita. Y aquí tengo el vaso 1 y el vaso 2. ¿Qué vaso tiene mayor concentración, chiquillos? Vaso 1, ¿Por qué? más partículas. Porque tiene mayor cantidad de soluto. Eso, ¿Ya? pues. Porque siempre la concentración, ¿en qué nos vamos a fijar? En la cantidad de soluto disuelto en la solución química. Eso ya es lo fundamental. ¿Por qué? Porque eso va a ser algo general que nosotros vamos a poder comparar un valor numérico. Tengo 1 kilo, tengo 2 kilos, tengo 100 gramos, tengo 10 gramos. Es un valor que nosotros vamos a poder comparar. Y para poder hacer la comparación, ustedes nunca tienen que olvidar que una solución se forma con un soluto más un solvente. Si no hay soluto, no hay solución. Si no hay solvente, no hay solución tampoco. Entonces, para que eso nosotros podamos aplicarlo en la química, vamos a aprender que las concentraciones las podemos definir como concentración física y concentración química. ¿En qué se van a diferenciar estas dos? En que la concentración física tiene que ver con la masa, con la cantidad que yo tengo. Por ejemplo, voy a comprar pan y yo digo, ¿me da 1 kilo de pan? Yo estoy hablando ahí de una cantidad de masa. Ahí es una concentración física. Obviamente esto lo vamos a aplicar con expresiones matemáticas, chiquillos. Es solamente el comienzo de esta parte de concentraciones. Me devuelvo un poquito, esperemos. Ahí me devolví, Fer. Entonces, eso con respecto a las concentraciones físicas. Mientras que las concentraciones químicas ya no solamente tienen que ver con la masa, sino que ahí nos vamos a acordar del concepto de cantidad de sustancia. Y la cantidad de sustancia la medíamos a través de los moles. Es decir, los moles del año pasado que aprendimos a calcular, este año también los vamos a volver a ocupar. Así que si alguien no aprendió el concepto de mol el año pasado, es momento de que pare sus antenas y a partir de la próxima clase de repaso, la que viene después de la prueba, activemos las alarmas porque vamos a empezar a trabajar con ejercicios, con cálculo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, tipos de concentración. Ay, a mí se me olvidó eso. ¿Se le olvidó? Podemos recordarlo. Siempre la Eso me complica actitud mucho, es lo profe. importante. ¿Cómo, Agustín? A mí se me complicó mucho el año pasado. Se le complicó mucho, pero este año le ha ido bastante bien, así que démosle nomás con ganas, chiquillos. Lo mismo ya dirá, si a usted le costó, este año lo podemos aprender, ya están más grandes, ya también nos conocemos más, entonces puede ser más fácil de aprender.
¿Ya? Aquí, para finalizar la clase, chiquillos, les dejé un mapa de las soluciones químicas. Ustedes pueden ahí, obviamente, darse cuenta que es un resumen de todo lo que hablamos durante la clase. Tiene que ver con las mezclas, con el estado que podemos encontrar al soluto, con las medidas de concentración físicas y químicas, y qué es lo que vamos a ver en la próxima clase. No la que sigue, porque la que sigue es repaso para la prueba. La que sigue después de la prueba, vamos a trabajar con porcentajes, masa, 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 volumen, 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 molaridad, molalidad y fracción molar. Vamos a conocer todas esas medidas de concentración que nos van a ayudar a nosotros a interpretar muchos de los alimentos que ingerimos o muchos de los elementos que de repente nosotros nos damos cuenta que están a nuestro alrededor, pero que no sabemos qué tan concentrados están. ¿Ya? María Belén, voy a subir esto. No se preocupe, lo que pasa es que por tiempo ya me tengo que desconectar. Pero en la tarde va a estar todo el material en el Classroom, chiquillos, ¿ya? Y por último, antes de irnos, como siempre, activamos el proceso de metacognición. ¿Qué aprendimos hoy día, chiquillos? ¿Aprendieron algo, no? Cuéntenme. Yo sí que me equivoqué en la Sí, tercera. profe. ¿Ya? ¿Qué más? De que había una guía. ¿Ya? ¿Qué más? Los escucho. De los disolventes. Ya. Bastián, Benja, Camilo, María Belén, Romy, Steffi. ¿Qué más aprendimos hoy día? Ah, no le conté, pero también aprendí de los disolventes y el soluto. Los solutos y solventes. ¿Cómo se forma una solución, chiquillos? Vimos los estados de la concentración de un líquido al llenarse de cierta materia en exceso. Ya, solución sobresaturada. Muy bien, Clemente. ¿Qué más? Soluto más el solvente igual a solución. Excelente, Cata. Ya, una más y nos vamos. Una más, una más, una más. Recordamos los coloides y la suspensión. Muy bien. ¿Eso fue Tomás? A ver si le reconocí la voz. No, fui Luis. Luis, excelente. Muy, muy bien. Chiquillos, entonces, recuerden, el material se va a publicar en el Classroom. Ténganme paciencia si lo voy a publicar hoy día en la tarde, porque ahora me voy a otra clase y después tengo otra clase y de ahí recién me siento, bueno, sigo sentada frente al computador, pero subiendo material. Ya, chiquillos, recordar revisar las clases en YouTube que quedan grabadas y que la prueba sigue siendo en nuestra plataforma WebClass, ¿ya? Y por supuesto les quiero compartir una frase antes de despedirnos que dice así: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Con eso quiero decir que ustedes ya son exitosos por todos los días conectarse a sus clases, porque pese a que estamos todos en pandemia y a que estamos cansados y a veces aburridos, seguimos viendo el lado bonito de todos los días, ¿ya? Así que si no hay preguntas o no? No, No. pero ¿No hay preguntas? solamente sé que se complica por la pandemia. Se complica, ¿cierto?